amor y la amistad. Es indispensable contar con ese tipo de voces para demostrarle a nuestra querida Manabí en este día tan especial cuánto se la quiere. Más aún entender por qué, a pesar de que existieron 3.000 millones destinados a la reconstrucción de nuestra provincia tras el terremoto del 2016, estos fueron consumidos por la corrupción, por proyectos fantasmas, por fideicomisos que excluyeron áreas críticas como agua potable, salud, vivienda, mientras que los recursos se desviaron a obras innecesarias como puentes sobrevalorados, una refinería inexistente. Y ante todos estos hechos surge una pregunta inevitable de por qué hay una gran parte de los ciudadanos que siguen respaldando políticamente a quienes fueron responsables de este daño. Hoy también buscamos analizar esta desconexión entre los hechos y sobre todo entre la percepción electoral. Así que sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Vicente Olmedo. Gracias por estar con nosotros. Feliz Día del Amor y la Amistad. Muy buenos días, mi querida Tania. Quisiera un retorno si me están escuchando bien esta mañana. ¿Cómo amaneció Manabí? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande, gigante, desde San Francisco, California. Acá son las 4 de la mañana. Estamos ya como Tolo Manabas. Ahí se levantan desde Pedernales hasta Paján, desde el Carmen hasta Manta, porque realmente esos 22 cantones manabitas es todo un territorio que conozco muy bien. Así es que quiero enviarles un abrazo cordial y decirles feliz día de San Valentín para los enamorados, para aquellos que les palpita todavía el corazón. Así es que, Tania, qué gusto saludarles. Muchísimas gracias, Vicente. El gusto y el honor es nuestro, más aún, porque como lo mencionaba, parte de nuestra provincia la adoras, la amas tanto durante todo el tiempo que estuviste acá y sobre todo tienes una opinión muy linda. Ayer conversábamos y mencionabas cómo te trataba la gente en Puerto Viejo, los lugares que te gustaba transitar y eso es maravilloso. Así que gracias también por aceptar este tema. Ya iniciando la conversación, primero que nada, un poco más alegres, un poco más joviales. Entiendo de que, además de ser periodista, eres escritor y yo me voy a saltar el protocolo. Yo quiero comenzar hablando sobre el Día del Amor y ahí comenzar el desarrollo también del análisis político. Bueno, sí, ¿quién no ha amado? Yo creo que el mundo gira en torno del amor, ¿no? Pienso que es muy importante hablar de estos sentimientos. Por ejemplo, Manabí, el humor fino, ¿no? Esto de que hay este voceo, esta forma tan simpática de comunicarse en muchos sectores de la provincia de Manabí, y la gente es muy romántica. Hay unos talentos musicales impresionantes en Manabí. Estuve 4 años en la provincia, me enamoré de lo que es su comida, de lo que es su gente, de lo que es su territorio, qué bello es Manabí. Y obviamente, hoy que es el Día del Amor, pues quiero contarte algo que no he contado públicamente en Ecuador, pero siendo un día tan vivificante, tan hermoso como el Día del Amor, quiero contarte, Tania, que escribí un libro que se llama Enamorándonos. Mira tú, aquí está el libro, ¿no? Wow. Es un libro que dice Enamorándonos, el ABC del amor. Y coincide porque ayer que conversábamos contigo, no te había platicado de este tema, y un día decidí escribir este libro en base de historias reales del amor. Y me pareció que era muy interesante plasmarlo en un libro. Así es que iniciando el programa, si tú me permites, para toda aquella gente que a veces solamente se habla de política, de confrontación, no. También tenemos sentimiento, tenemos espíritu. Por eso creo que Manabí se merece una mejor suerte. Gente tan buena, tan bonita. Esta mañana quiero saludar a todos mis amigos que deben estar al pendiente y decirles que les extraño, que ahora vivo en los Estados Unidos, pero que siempre he sentido de cerca esta tierra a la que siempre vuelvo. Así es que no sé si quieres que te lea un poemita de mi libro, mi querida Tania. Me encantaría, por favor. Hoy en el Día del Amor y la Amistad podría ser uno de mis mejores regalos. Bueno, sí, para ti, para todas las mujeres hermosas de Manabí, para estos hombres también enamorados, ¿no? Este poema que está en mi libro dice, eres mi corazón. Y el texto es exactamente así. En nuestros tiernos apuros, tú y yo solo hablamos con suspiros. Te toco, te envuelvo como un loco. La verdad es que mi corazón se descosió cuando te vio.
Apenas te encontró, ya nada más que no fueras tú, en mí entró. La cordura perdí y para siempre todo mi amor te di. Así es que con muchísimo gusto para todos quienes nos escuchan esta mañana, en el día de San Valentín, el Día del Amor. Muchísimas gracias, Vicente. Qué hermoso. Me encanta poder iniciar de esta manera este espacio de diálogo. Y ahora sí, ya conversar un poco sobre nuestra provincia. Ah, por cierto, ¿dónde consigo tu libro? Ah, no, pues. ¿Dónde lo consigo? Bueno, todavía no hemos hecho el lanzamiento, ¿no? No hemos hecho el lanzamiento oficial. Este es un lanzamiento que hicimos de 80 ejemplares. Lo estamos todavía corrigiendo algunas cosillas. Este libro tiene que ver mucho con historias de amor de gente que yo vi aquí en un programa de televisión de Univisión que se llama Enamorándonos. Pienso que el lanzamiento lo haremos en marzo y será un gusto estar en Manabí, estar en todas las provincias del Ecuador. Vamos a hacer el lanzamiento en Miami, vamos a estar en Puerto Rico, vamos a estar en México y vamos a hacer este lanzamiento. Así es que cuando esté listo todo, será un placer hacerte llegar este bosquejo de escritor, porque soy un aprendiz de escritor. Esperemos que le guste a la gente, pero eso sí, hecho con todo mi corazón. Ay, hermoso, gracias, agradecería enormemente. Ya iniciando nuestro espacio de diálogo, dentro de la introducción mencionaba lo maravilloso que es nuestra provincia y a pesar de que es una provincia que podríamos decir que tiene absolutamente todo, ha recibido ese desamor por quienes deberían liderar y deberían mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Cuando me contacté con usted, yo le mencionaba que le admiraba profundamente su análisis crítico, su percepción, y me surgió muchas inquietudes, especialmente el video que usted compartió sobre la ignorancia de los votantes del correísmo, cómo pueden arruinar al Ecuador, un análisis sobre ese fenómeno político y social post-elecciones. Entonces, para iniciar ya esta entrevista en ese ámbito, porque hay muchas personas que están súper atentos sobre ese tema, mencionarle qué le llevó sobre todo a publicar este video tan directo que evidencia no solamente su experiencia, su conocimiento dentro del ámbito político y también la palabra ignorancia, cómo podría ser interpretado, porque para muchas personas es una palabra quizás ofensiva. Entonces, quería iniciar con esas dos preguntas. No, sí, mi querida Tania. En realidad, yo creo que no es peyorativo decir que hay gente que vive en la ignorancia. Es como el analfabetismo, ¿no? Si una persona no sabe leer, no sabe escribir, es un analfabeto y eso no es peyorativo, es una realidad social. Y lo que vivimos en el Ecuador precisamente es esto. Tenemos una ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La Real Academia de la Lengua dice que la ignorancia es desconocer algo. Y no podemos nosotros aceptar que a nivel nacional haya ahora ya no solamente un 30-35%, sino que está creciendo, desgraciadamente ha ido creciendo, la cantidad de personas que se han dejado embobar, se han dejado mentir por esta lengua viperina de los que yo llamo los revolucionarios del siglo XXI, que le doran la píldora y le hacen creer a la gente que estuvimos mejor con Rafael Correa. Y me quiero referir esta mañana de manera directa a mis hermanos de Manabí. Yo fui secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios de Manabí. Así es que les habla no una persona que se está inventando Manabí. Conozco muy bien, he recorrido permanentemente los 22 cantones de Manabí, absolutamente todos. He trabajado ahí con los alcaldes de Manabí. Y sé que Manabí necesita mucha infraestructura. Necesitamos salir adelante como todo el Ecuador. Y un momento determinado de la vida, mi querida Tania, se vendió la idea de que el señor Jorge Glass, yo recuerdo haber estado en Manabí, cuando este señor llegaba con su séquito de gente y la gente le aplaudía y le crecieron como que fuese un pequeño dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que desgraciadamente el 16 de abril de 2016, los manabitas sufrieron un terremoto devastador. ¿Quién se olvida de la mañana que nos levantamos y fuimos en Puerto Viejo, se cayeron edificios, lo que pasó en Pedernales? ¿Quién puede olvidarse? Y frente a toda esta desgracia que vivió Manabí, se creó una ley para la reconstrucción de Manabí y se recuperaron aproximadamente 3,000 millones de dólares. Y de esa plata, nada más ni nada más, menos, se han robado 367 millones de dólares. ¿Cómo puedo entender yo?
Y realmente, como dicen los españoles, y perdóname usted, la palabra es castiza, no es ofensiva, me cabrea pensar que haya gente que vote por el señor Rafael Correa, por Jorge Glass, después de que se robaron no la plata de la fiesta, del compadrazgo, no. Se robaron la plata de la necesidad de los manavitas, es decir, no tuvieron piedad con la gente de Manaví. Y se robaron la plata que estaba siendo recogida a nivel nacional en solidaridad con Manaví, para reconstruir para esa gente que se quedó sin casa, que perdió todo, que se quedó en la calle. Le robaron a los más humildes y menesterosos de Manaví. ¿Quién? El señor don Rafael Correa y todo su combo, como dije yo, encabezados ¿por quién? Por el señor Jorge Glass. ¿Quién era este señor? El presidente del Comité de Reconstrucción para Manaví. Ahí también estuvieron involucrados un señor que se llama Carlos Bernal, secretario ejecutivo de esta organización, Pablo Ortiz, todos ellos acusados en firme, mi querida Tania, por haberse robado la plata de Manaví. Entonces yo le pregunto esta mañana a cualquiera de los votantes de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana, y le digo más que nada a la señora Luisa González. Yo vi un video en donde se la veía en Canuto, esta tierra hermosa que también conozco cerca de Chón. Ahí estaba la señora festejando y diciendo, no hay cosa más hermosa que estar en Canuto, en mi tierra, porque soy una manaba de corazón, y le he visto. No es ser manaba de corazón, alcahuetear a los pillos y a los sinvergüenzas que se robaron la plata de la pobre gente de Manaví, de Pedernales, prohibido olvidar, ¿no? Le voy a glosar este término tan usado por el prófugo del ático que está en Bélgica, porque es un cobarde además, ¿no? No da la cara, dijo que Lucio Gutiérrez era un pillo, un sinvergüenza, un ladrón, más allá de defender a nadie. Señor Gutiérrez al menos tuvo los pantalones de volver a Ecuador desde Brasil, y dio la cara y fue al penal García Moreno, y luego se lo liberó. ¿Por qué el señor Rafael Correa si dice que es Superman, no? Que es el hombre que quiere salvar a los ecuatorianos, porque no tiene los pantalones y no regresa al Ecuador a dar la cara por tanto lo atrocinio? Ya vamos a hablar de la corrupción si tengo el tiempo, porque no se han robado solo la plata de Manaví. Entonces yo puedo preguntar lo siguiente, señora Luisa González, si yo le tuviera al frente, ¿usted votaría por usted mismo después de que le han robado a sus paisanos manavitas? A esa gente que siempre es orgullosa de Manaví, dice, yo soy 100% manaba. Y sí, y los manaba no son pendejos. Y los manaba tienen los arrestos para salir a decir, yo no voto por quienes han robado la plata de nosotros. Por eso no entiendo, mi querida Tania. No entiendo ni voy a entender de que los manabas estén votando por quien se robó la plata de la reconstrucción de Manaví. Ese es el punto fundamental. Y hacia allá va mi pregunta, porque hay una gran parte de los ciudadanos que siguen respaldando políticamente a quienes fueron responsables de todo el daño y, como usted menciona, de esa pérdida de los más de 367 millones de dólares. Entonces, no entendemos, y muchas personas no entendemos, si esto es un tema de que no se están haciendo un correcto manejo en las bases políticas de los partidos contrarios, no hay estrategias que puedan romperlos, porque podría decirse que en esta supuesta ignorancia el resultado de años son estrategias populistas de los distintos gobiernos y que no hay liderazgo en la provincia de Manaví. Y yo lo que puedo pensar es de que a muchos se les ha caído los pantalones y no quieren enfrentar a estos ladrones, a Alibaba y los millones de ladrones que hubo en la Revolución Ciudadana. Ahí está el señor Alcíbar, con nombre y apellido, a quien conozco. Cuando yo tenía el programa Dentro y Fuera en Radio Escándalo, también saludo ahí a la competencia esta mañana, porque yo no soy una persona que improviso para hablar de Manaví. Tengo todo el derecho de decir qué es Manaví. Y podremos hablar largo de Manaví. Y el señor Alcíbar iba a mi programa de radio. Esta mañana quizás me esté escuchando. Y le entrevisté varias veces. Ahora es el prefecto provincial de Manaví. ¿Y cómo defiende a Correa? Yo le preguntaría al señor Alcíbar. Podría tener un debate con él. ¿Usted cree que es justo que haya ido a la cárcel de la Tacunga a sacar a ese delincuente de Jorge Glass? ¿De qué? Él, siendo el presidente del Comité de Reconstrucción para Manaví, después del azote de los terremotos, señor Orlando Alcíbar, la persona que maneja hoy la prefectura de Manaví, ¿usted cree que es ético que le haya elegido el pueblo de Manaví después de que usted le ha alcahueteado y ha ido ahí a la cárcel
de la Tacunga sacar al señor Glass y vi ahí toda esa apología que se hizo con el señor Glass cuando salió de la cárcel. Claro que luego volvió a la cárcel, pero él utilizó a muchos manavitas para ir a aplaudir, ¿no? Ese séquito de acólitos, de esbirros, ahí aplaudirle al señor Jorge Glass después de que se robó la plata de Manabí. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado? Ha faltado que los dirigentes políticos de Manabí no le tengan miedo a la situación y le digan la verdad. No dicen que el Manabe es valiente, no dicen que el Manabe es macho. ¿Y por qué no salen por los fueros? ¿Y por qué no defienden a su tierra? ¿Y por qué no dicen que los correístas son unos tremendos ladrones? ¿Y por qué la señora González, cuando va a bailar en Manabí, no cuenta? ¿Por qué no dice, cierto es que mis colegas y mis correligionarios se robaron la plata de ustedes de la reconstrucción de Manabí? Porque ya vamos a hablar también de la refinería del Pacífico, quizás tenga tiempo, que usted ya mencionó, Tania, porque esta es la segunda tomadura de pelo que le hicieron a los manavitas. Porque quienes votan a favor de Rafael Correa se olvidan que toda la vida les vio la cara, perdóname, y con todo el respeto, no suelo decir eso, pero también usted sabe que en Manabí se habla al pan pan y al vino vino. Le vieron la cara de pendejos a los manabas, le metieron el dedo, no quiero decir por dónde, con la refinería de El Pacífico. Ahí fue el señor Chávez, ¿no? El líder de todos estos delincuentes. Fue allá a Manabí. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, vamos a construir la refinería más grande de América. Esto es una cosa impresionante. Y llegó el señor Chávez y pusieron una piedra. Y el señor Correa también dijo, no, pues es que yo amo Manabí, y se ponía a cantar. Me acuerdo en la Constituyente, porque la única obra que hizo el señor Rafael Correa en Manabí fue construir esa sede para hacer la Constitución que ahora nos tiene agobiado a los ecuatorianos. La única obra que hizo, sino que me digan, ¿cuál otra obra ha hecho Correa? No simplemente que construyó ese edificio que ahora está en desuso, se está pudriendo ahí, en Montecristi. Eso fue lo único que hizo. Y el resto se robaron la plata. 1.500 millones de dólares. Eso fue lo que costó 500 hectáreas para ser aplanadas. ¿Ustedes no creen que es una tomadura de pelo cuando usted pregunta por qué ha ocurrido esto, Tania? Es porque la gente, los periodistas, tienen que no morderse la lengua y contarle a la gente. Tenemos que hacer pedagogía de la información. Los periodistas no estamos para hacer caja de resonancia de nadie. Nosotros tenemos que decir las cosas al pan pan y al vino vino cuando tenemos las manos limpias, ¿no? Yo no he servido a ningún político ni tampoco yo he sido una persona que me he callado, aunque sean amigos míos, he dicho la verdad. Porque una cosa es ser comunicador social independiente y otra cosa es ser un asalariado de esos periodistas que andan recogiendo, ¿no?, el dinero. Es penoso decir, porque no me hagan hablar hoy día. Porque yo sí he visto ese tipo de periodistas en Manabí, que son asalariados, que los políticos les pagan semanalmente y mensualmente. Es una pena decir estas cosas, Tania, pero a mí que no me vengan a dar la vuelta, porque conozco muy bien. Y esto es una cuestión dolorosa. Entonces, lo que ha pasado es de que no ha habido una concienciación a la opinión pública de Manabí respecto de estas cosas. Se han robado la plata de la refinería de El Pacífico. No puede ser posible, vuelvo a decir a la gente que me escucha, a la gente que está en el campo ya a esta hora levantada, trabajando. Dijeron que sí iban a hacer grandes obras en Manabí. Ahí está la refinería del Pacífico. Ni Chávez, con toda la plata que se robó en Venezuela, puso un centavo. Y cuando fueron a buscar financiamiento en China, nadie, ni los chinos, que son cochinos, con todo lo que hicieron con Odebrecht y con toda la plata del petróleo, Petrochina, que ahí se robaron más de miles de millones de dólares también. Bueno, es que no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todo el atraco de los correístas al país. Que el Banco Interamericano de Desarrollo, no Vicente Olmedo, no Radiovisión de Manta, no cualquier persona dice esto. El Banco Interamericano de Desarrollo, mi querida Tania, cuantificó en 70,000 millones de dólares la corrupción en las compras públicas y en el derroche de los fondos públicos del país. Eso fue lo que ocurrió. Así es que nosotros lo que estamos es recordando la memoria colectiva, porque no puedo entender, ni tampoco lo voy a entender jamás, que haya manavitas que dicen soy 100% manabi y que cantan Manabí de mis amores y van a votar por estos delincuentes y por quienes realmente les han visto la cara de pendejos. Esta es la realidad y perdóneme la expresión. Usted mencionaba esos 1.500 millones de dólares de la refinería y realmente con ese dinero se hubiera manejado mejor
arreglando todo el sistema de agua, porque incluso en las zonas rurales ni siquiera tienen agua potable, y eso realmente es triste porque Manabí tiene muchas necesidades, y como usted menciona, no se entiende cuáles son, si estas estrategias populistas o todo lo que se mencionan dentro de este partido político le cobra factura mucho a los manabitas. Ahora, ¿cómo combatir la desinformación? Estamos de cara a un proceso electoral donde van a estar los dos partidos, ADN y el Partido de la Revolución Ciudadana. Hay un mensaje muy directo en este proceso que pasó de que hay votantes indecisos y también hay votantes que son fieles al correísmo. Esto le afectaría, por decirlo así, al señor candidato y presidente Daniel Noboa. Entonces, ¿usted qué le diría especialmente a los indecisos para que mejoren este tipo de situaciones o los resultados? Mire, yo soy orgulloso de querer Manabí. Voy a volver muchas veces a Manabí si Dios me da salud y vida. Y sé que no va a ganar Correo Manabí. No, por eso los periodistas, los demócratas, aquellos que no queremos que el comunismo, no queremos una Venezuela, no queremos que terminen con la dolarización. Yo le pregunto a la gente que me está escuchando esta mañana en Manabí, ¿usted quiere que, aparte de lo que yo he contado, y para no ser repetitivo, ustedes quieren que estos revolucionarios o revolucionarios del siglo XXI terminen con la dolarización? Eso es lo que van a hacer. Porque el señor Diego Borja, el candidato a la vicepresidenta de la señora Luisa González, que dicho sea de paso, no, él renunció en el gobierno, también es que la gente, yo creo que los medios de comunicación, la televisión, la radio, tenemos que hacer pedagogía, tenemos que informar, tenemos que orientar a la gente y no solamente estar repitiendo cosas. No es que dijo, es que manifestó, es que puntualizó. No, eso es una irresponsabilidad. Yo creo que uno tiene que orientar. Los periodistas tienen que leer, aunque sea con Dorito. Perdónenme que lo diga así. Tienen que leer al menos con Dorito, es que no lee la gente. Y eso es peligroso, ¿no? Que haya comunicadores también ignorantes. Aquí yo no me estoy abriendo un frente de batalla con todo el mundo. La ignorancia es desconocer. Si no se lee, si no se investiga, entonces lo único que son es simplones crédulos. ¿Qué es un simplón crédulo? Una persona que le cuenta algo y dice, cierto es, y repite, como que fuera un boncinglero, como que fuera una caja de resonancia. Eso no puede ser. Los periodistas tenemos una obligación de fondo, que es investigar y leer hasta el cansancio, enterarnos de las dos partes. ¿Por qué no se trata? Yo no tengo ningún problema personal con Rafael Correa, a quien conozco de hace muchos años. Yo incluso puedo contar que Rolando Panchana, uno de los periodistas más importantes que tuve yo cuando hice el programa Dentro y Fuera, el programa más visto de la televisión ecuatoriana en la historia, porque tenemos el récord nacional de sintonía. Rolando Panchana era mi investigador, era mi periodista, muy amigo de Rafael Correa, me lo llevó ahí adentro y fuera y lo conocí, lo traté a Rafael Correa. Yo no tengo, mi problema no es personal con nadie. No, en lo personal yo no tengo problema con nadie. El tema es la visión política, el sistema político. Ellos quieren implantar una nueva Nicaragua. ¿Qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua hay una dictadura del señor que derrocó un día a Anastasio Somoza y dijo, nosotros no queremos dictócratas ni autócratas, no queremos a estos que se han robado la plata de Nicaragua. ¿Y qué fue lo que pasó? Votaron a Somoza y nació otro gran Somoza, que es el señor Daniel Ortega. Son tan, de alguna manera, sinvergüenzas, podría decir yo. Son tan cínicos, es la palabra, que cuando el señor Daniel Ortega se lanzó para candidato a la presidencia de Nicaragua, y esto a manera explicativa para la gente, ahora que digo que es peligroso que ganen los correístas porque no van a devolver el poder nunca más. El señor Daniel Ortega, para que don Pedro, doña María, que me escuchan esta mañana, usted quiere tener un país en donde en un momento determinado usted no puede escoger, no tenga libertad, los medios de comunicación se callen, vengan la ley Mordaza. Usted sí se acuerda, Tania, de la ley Mordaza de los correístas, en donde se perseguía a los periodistas, se creó la Superintendencia de la Información, en donde se sancionaba, se multaba a los periodistas, o sea, nuestros jefes, ¿no? Señor Correa y todos estos dados de dictócratas no sancionaban a los periodistas. Perder la libertad. Entonces, ¿qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua pasó que este señor Daniel Ortega, cuando se lanzó de candidato a la presidencia,
Claro, obviamente dijeron aquí hay democracia, se lanzaron algunos otros candidatos y a todos, el señor Daniel Ortega, a todos los otros candidatos, los metió preso para competir él solo y ganar la presidencia de Venezuela, que no es presidencia y que ya no es democracia, sino es una dictadura. ¿Y qué acaba de pasar en Venezuela? Y se comen la camisa además, ¿no? Se comen la camisa además en Nicaragua. ¿Y qué pasó en Venezuela? En Venezuela, $3 el salario mínimo vital. Eso nomás. La gente tiene que saber. Cuando ve un venezolano en las calles ahí limpiando los parabrisas, cuando la gente no tiene que comer, cuando nosotros nos quedamos asustados de la miseria de nuestros hermanos venezolanos que corrieron a muchos países, entre otros a Ecuador, ¿ustedes quieren ser una nueva Venezuela? Que hayan salido del país porque no tenían que comer. Salieron de Venezuela 5 millones de venezolanos. ¿Sabe lo que va a pasar si ganan los correístas en el Ecuador? Entonces los empresarios, ¿no?, importantes que tenemos en Manta, esta ciudad tan hermosa, que es el principal puerto pesquero, que es un gran motor de la economía ecuatoriana, y a esos empresarios van a tener miedo, recelo, van a cerrar muchas empresas. ¿Quiere quedarse sin trabajo? ¿Quiere que los empresarios se vayan de Ecuador a trabajar, por ejemplo, en Perú? No sé si usted recuerda, Tania, usted es una mantense, usted es una manavita. Mucha gente dejó de trabajar precisamente en época de Correa, dejó de trabajar en Manta, en Manabí, y se fue a trabajar en Perú, ahí en el sector pesquero. Muchas empresas se movieron allá, ¿no es cierto? Hay que recordar eso. ¿Quieren que se cierren las plantas en Manta? Vicente, pero muchas personas dicen, y esto es yo no lo digo yo, lo dicen la gente, dice, pero robó pero hizo obras. ¿Cómo combatir esa frase, Dios mío? Ya no, yo sí le combato. Le voy a decir a la gente, qué lindo es. O sea, me parece que es oportuna su pregunta. Claro, lo que pasó con Correa es que, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, durante los años que estuvo de presidente del Ecuador, se gastó más o menos 277 mil millones de dólares. Uniendo todos los otros expresidentes del Ecuador desde la fundación nuestra hasta la época de Correa, obviamente, además ha sido el presidente que más tiempo ha estado en el Ecuador, porque él dice que ni sé qué, que son los culpables los de ahora, pero usted es el presidente que más tiempo ha estado en el ejercicio de poder. Se gastó, Tania, 270 mil millones de dólares. ¿Sabe usted la cantidad de plata que fue eso? ¿Y de dónde salió esa plata? Esa plata salió porque el precio del barril de petróleo fue el más alto de la historia del Ecuador, superó los 130, 140 dólares. Nadie recibió tanta plata. Y eso no fue suficiente. Se tomó la plata del Banco Central, se sacó plata del Banco del Pacífico, prohibido olvidar. Plata que había depositado el Banco del Pacífico, que es del Estado, en el Banco Central. Este señor se tomó la plata y se fue llevando a la Corporación Financiera Nacional, desde donde esa plata desapareció. Habría que hacer tanta investigación, ¿no? Nosotros tenemos todo el banco de datos de santo y seña, cualquier rato que el que quiere hacemos un debate con cifras y datos. Se sacó 2.000 millones de dólares de allí. También referente a lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Sabe lo que es que se haya tomado 2.000 millones de dólares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de nosotros los afiliados? Se tomó 2.000 millones de dólares del IES, se tomó 277 millones de dólares que tenía depositado el Banco del Pacífico en el Banco Central. ¿Y a dónde fue esa plata? Al gasto corriente. Ese fue el problema. Por eso es que él casi cuatriplicó la cantidad de empleados públicos en el Ecuador. Eso fue lo que hizo Correa. Por eso es que hay una cantidad de correístas metidos en el sector público ecuatoriano. No se ha podido descorretizar la administración pública. Entonces, claro, cuando la gente dice, estuvimos mejor con Correa, claro, lo que hubo es un derroche de plata. No hubo plata que les alcance, luego vino el robo de Petrochina. Nadie ha tenido más plata de los presidentes ecuatorianos que Rafael Correa. Ahí están las carreteras que ya no sirven para nada. Ahí están los proyectos hidroeléctricos que disque hizo el señor Correa, ¿no? Coca-Cola, Sinclair, ahí está pues los apagones. O sea, yo no estoy defendiendo a Noboa, ni estoy defendiendo a nadie. Yo simplemente estoy diciendo lo que ha ocurrido. ¿Dónde están las grandes obras faraónicas, las megaeléctricas que dijo Rafael Correa que había construido? ¿Dónde están? Si lo que tenemos son apagones, los apagones que vivimos este año. ¿En dónde están las obras de infraestructura? Que me digan una sola en Manabí, una sola y me callo. Ninguna.
Las carreteras que ya no valen para nada. Lo que hicieron es festinarse la plata y fue a parar en los bolsillos de los señores correístas. Aquellos que dijeron que eran socialistas terminaron siendo burgueses, ¿no? Convirtieron a su gobierno en una plutocracia, el gobierno de los nuevos ricos. Esa es la realidad. Entonces la gente añora esa plata que no existe. En Manabí, claro, dijeron pues que hubo trabajo en Manabí. ¿Cómo no hubo trabajo? Si se gastaron 1.500 millones de dólares en aplanar. La gente debe entender, 500 hectáreas, pasarle el tractor. Escuchan, hermanos manavitas, pasarle el tractor a un terreno en la provincia de Manabí costó 1.500 millones de dólares. Claro que estuvimos mejor. Se robaron toda la plata. ¿Cómo no iban a estar mejor si se robaron toda la plata de la reconstrucción de Manabí, de los terremotos? ¿Esa plata dónde fue? Al bolsillo de unos cuantos vivos que ahora dan la vida por el señor Correa, porque ya no tienen, perdónenme la expresión, pero nuestra gente habla así, ya no tienen ahora de dónde mamar, y por eso añoran al señor Rafael Correa. Vicente, ¿y qué podemos hacer o qué medidas se podrían implementar para que no vuelva a ocurrir todo lo que nos ha pasado? Votar bien. Yo creo que yo estoy optimista y quizás pudiéramos pasar la voz de todas estas cosas, porque yo creo que la gente tiene que ser objetiva. No se trata de odiar. No. Aquí yo no soy un odiador, como dice él. No, yo no tengo ningún problema con nadie. Solamente nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Esto decía Antonio Machado, este gran poeta español, ¿no? Y yo creo que esa es la historia. Lo que hay que hacer es, hay que pasar la voz, porque unidos somos una fuerza muy grande. Manabí pone y saca presidentes. Esa es la realidad. También es doloroso que el señor, el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, no haya hecho campaña como debe en la provincia de Manabí. ¿Cuál es el liderazgo? El liderazgo de Noboa en Manabí, yo desconozco en realidad, no vivo ahora en Manabí, pero he notado una acefalía. Cuando faltan liderazgos en nuestras provincias, cuando no se habla, cuando se mete detrás de las paredes de un palacio y no se sale a gastar suela, a caminar por todos los cantones manavitas, a recorrer todo el Ecuador, entonces los auténticos líderes son los que tragan polvo, los que gastan suela, los que hablan con la gente, los que escuchan, los que son capaces de sintonizar la necesidad de la gente. Yo creo que en esto sí hay que reconocer el partido más fuerte que se ha creado en los últimos años, con toda esta plata, por supuesto. A esta plata que yo he mencionado, súmele usted la plata que le dan los chavistas, porque ¿quiénes han financiado a los revolucionarios del siglo XXI? A los que se robaron la plata de la refinería del Pacífico, en Manabí, a los que se robaron la plata de la reconstrucción de Manabí. A ellos también les da plata, ¿quién? El señor Chávez, que ya obviamente está en, no sé si en mejor o en peor vida, este señor Chávez, el dictador de Venezuela, y ahora Maduro. Maduro es el gran financista de toda esta gente, no solamente en Ecuador, sino en Bolivia, sino también en Nicaragua, también en Cuba, ¿no? Porque tampoco es que los ecuatorianos creo que querramos tener una nueva Cuba. En Cuba ya sabemos, ahí están las imágenes, ¿no? Cuba es un país que a pretexto de la revolución, cantándole al Che Guevara, comandante Che Guevara, y bailando ahí con este snob, con esta forma de darse, con el esnobismo de decir yo soy socialista, ¿no? Porque eso era una moda en América Latina decir yo soy socialista y pintarse el tatuaje del Che Guevara. Pero ese país se quedó anclado a 1959. Y estos tipos gobiernan Cuba en la miseria desde hace 65 años. Estas cosas tiene que saber el manabita. Estas cosas tiene que saber el ecuatoriano. Que no queremos tener un gobierno que se quede 65 años matando de hambre a la gente. Y si no, vayan a ver, yo como periodista, yo trabajé en la cadena Univisión en Estados Unidos y también en CNN en español. Y como corresponsal internacional muchas veces yo hice vuelos con los hermanos al rescate. Son gente que tienen unas avionetas y sobrevolábamos todo lo que significa el espacio aéreo entre Estados Unidos y Cuba, y veíamos en ese mar turquesa celeste del Caribe manchas rojas de los miles de cubanos que se lanzan todos los días al mar y son devorados por los tiburones. Así de patético
es la cuestión. Esos son los regímenes que quieren implantar los correístas y la señora Luisa González, ya que dice que ama tanto a Manabí, que hable con la verdad, porque el Manaba lo que no es mentiroso. El Manaba es de frente, el Manaba es trabajador y no se debe dejar ver la cara de pendejo. Y perdónenme la expresión, pero yo creo que hay que hablar como le gusta a nuestra gente y como habla nuestra gente. Aquí hay que dejar de ser academicistas y si no hablarle al pan pan y al vino vino. El Manaba no puede dejarse ver la cara de lo que sabemos. Vicente, sobre todo ahora los jóvenes, muchos de ellos no vivieron todo lo que lo que pasó y desconocen mucho, están más volcados a su cotidianidad, a su día a día. Entonces, estas nuevas generaciones desconocen el fenómeno correísta, el daño, los beneficios, todo lo que significó a nivel nacional. ¿Y cómo podríamos dirigirnos a ellos para cambiar ese comportamiento ecuatoriano? Porque se están dejando llevar por estrategias políticas sin tener la curiosidad o investigar qué fue lo que ocurrió, por qué hay tantos puentes que no están funcionando, por qué las vías se están dañando, por ejemplo, por qué con 3.000 millones de dólares existieron fideicomisos que excluyeron áreas críticas como agua potable, salud, vivienda. ¿Por qué se desviaron a obras innecesarias como la que mencionábamos, aplanar un terreno con 1.500 millones de dólares? Es decir, ¿cómo decirles a ellos esa verdad? Yo creo que hay un dato que es espeluznante. El otro día salió un informe en Ecuador que el 80% de los ecuatorianos menores de 35 años no tienen empleo. Ahí está la respuesta. Cuando se dice que la Revolución Ciudadana ha hecho mucho por la gente, no es verdad. Ni siquiera a lo largo de tantos años y con los 277.000 millones que ellos gastaron, ¿por qué no solucionaron el problema de la desnutrición infantil? La desnutrición infantil es la más alta de América Latina, es doloroso. En un país en donde tenemos muchos alimentos, en donde tenemos tanta riqueza, ¿no? Porque decimos que somos un país agrícola. Y claro, Manabí es un país agrícola. Yo digo es un país, porque Manabí es un país pequeño, con sus 22 cantones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién realmente le ha importado la suerte del agricultor de Manabí? Yo quiero saber. Y el Banco Nacional de Fomento no existe. El pobre agricultor manabita va ahí a pedir dinero. ¿Quién le presta? A nadie. El sector agrícola de Manabí, que es una potencia porque no hay gente más trabajadora que el manabita. El manabita va a trabajar en todas partes del Ecuador y es reconocido. ¿Quién le da crédito? ¿Qué pasa con el seguro social campesino? Se muere nuestra gente en el sector rural. Eso quiero decirles a los jóvenes. Que los jóvenes investiguen un poquito más, que no se dejen llevar solamente por las redes sociales, por el TikTok, que sale ahí cantando el revolucionario y toda esta gente ahí llenándole la mente de cosas a la gente, mintiéndole, ¿no? La demagogia popular. Yo creo que los jóvenes tienen que tomar el toro por los cuernos. Juan Montalvo decía que no se puede aceptar una juventud que sea una juventud que se deja llevar por los dictadores, que no son capaces de enfrentar al poder. Los jóvenes manabitas, porque yo veo que la provincia de Manabí es una tierra de gente joven, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de 80% de jóvenes que no tienen empleo, ahí está el problema. El problema está que la gente debe preguntarse en la juventud, debe preguntarse, ¿por qué tengo que seguir viviendo con mi papá, con mi mamá? ¿Por qué tengo que ir ahí a pasarle la mano los fines de semana para ver si ya estando casado me alcanza para dar de comer a mis hijos? Yo creo que los jóvenes manabitas tienen que saber que no tienen esperanza, porque la migración no solamente es dejar un país para irse a otro lado, no. La migración también es interna. Los manabitas, ¿a dónde se tienen que ir? A Guayaquil, unos. A Quito, otros. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades en Manabí. Pregúntense ustedes, si esta gente dice que inventó el paraíso terrenal, ¿qué hicieron en Manabí? Simplemente esto. No me crean a mí, nada de lo que he dicho. Solamente póngase a pensar después de que termine la entrevista y diga, el señor dijo tantas cosas, pero una cosa no me pueden negar. Ni una sola obra importante hizo la Revolución Ciudadana en Manabí. Una sola, que me la diga. Que no me vengan a decir que el puente allí entre Bahía de Caracas y el otro lado, que
que toda la vida nosotros hemos dicho que era una obra icónica e importante para el Ecuador, esa obra no pueden decir los correístas que fue hecho por ellos. No, no, no. Entonces, no ha habido obras trascendentes, no ha habido generación de empleo, no ha habido crédito para los agricultores, no se ha mejorado la educación. Allí está la corrupción que existió siempre en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se olviden ustedes que el presidente, el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se llamó Ramiro González, fue un ladrón a tiempo completo. Hoy está huido. El que creó Avanza, ¿no? Avanza, este partido político que era socio de Rafael Correa. Destruyeron el IES, destruyeron las instituciones públicas. Entonces, yo creo que de lo que se trata es, a lo largo de todos estos tiempos, los comunicadores responsables, decir la verdad. No podemos convertirnos en activistas políticos y estar atacando todo el tiempo a la misma persona, porque tampoco es justo decir que solamente es la culpa del señor Rafael Correa. Creo que todos los gobiernos que se han sucedido en el poder han sido especialistas en retrasar el desarrollo nacional. No ha habido liderazgos fuertes, liderazgos competentes, que se preocupen por nuestra gente, por nuestras familias, por nuestros jóvenes, por los adultos, para que tengan trabajo, para que tengan un salario digno, para tener el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Tener salarios que les permita alcanzar a fin de mes, que les permita tener una seguridad social elemental. La gente se nos muere en las puertas de los hospitales, ¿cierto? Usted sabe, Tania, como periodista, y muchos colegas cuando van a hacer reportes en los hospitales adscritos al Ministerio de Salud, porque ahí puede decir Correa, es decir, el hospital más grande que se construyó en Manabí fue hecho en mi gobierno. Sí, yo puedo decir que toda esa es la plata que no es que hizo él, sino que parte del dinero que se robaron para la reconstrucción de Manabí, con ese dinero de los propios manavitas y de los ecuatorianos, se construyó ese hospital. Ahora habría que preguntar si esos hospitales tienen medicina, si tienen médicos, si tienen todos los equipos necesarios, porque la demagogia no es construir elefantes blancos de metal, de cemento armado. Construir elefantes de cemento armado no es la solución. La solución es tener los medios facultativos, la medicina, tener los equipos, tener la posibilidad de llegar no solamente en Portoviejo o en Manta, no. Hay que llegar con la medicina a través de los hospitales, de lo que es el seguro médico campesino. Usted sabe que el seguro médico campesino podría jugar un rol muy importante en toda la provincia de Manabí. ¿Pero qué pasó? No, durante la administración del señor González, lo que hicieron es robarse la plata. ¿Y quién es el responsable de todo esto? Rafael Correa, porque él fue el que le puso de presidente del directorio del IES. Estas cosas, la gente nuestra, los chicos, yo creo que si no recuerdan, tienen que irse enterando. Si les duele la suerte de su tierra, tienen que dedicarse a analizar, investigar un poquito, no creerle a nadie, sino que ellos investiguen y se den cuenta por propio peculio de la situación que ha sido víctima Manabí desde hace muchos años y que hoy, claro, todo el mundo se emociona. Vamos a tener una mujer manabita como presidenta del Ecuador. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo. Yo votaría con muchísimo gusto y diría que Manabí se merece tener su presidente. Por supuesto, toda la vida se ha merecido. Pues del viejo Eloy, ¿no? Alfaro, que también le han manoseado los revolucionarios del siglo XXI, ¿no? Don Eloy Alfaro, que es un manaba de Montecristi, nos ha enseñado eso, que sí, que el fin no justifica los medios. Eloy Alfaro llegó a donde llegó, ¿por qué? Porque tenía clara conciencia de servir y de ser honesto. Pero de ahí a tomarse el nombre de Eloy Alfaro y decir que los revolucionarios del siglo XXI son alfaristas, yo creo que hay una distancia enorme. Y desde este punto de vista, yo creo que no hay que dejarse llevar por estos cantos de sirena diciendo que ahora la señora González, porque es manabita, debe merecer el respaldo de todos los manabitas. Yo no creo. Yo no creo por las razones que hemos hablado, mi querida Tania.
Gracias, Vicente. Realmente antes de despedirnos, quiero, aprovechando ya que hoy es el Día del Amor y la Amistad, preguntarte qué mensaje nos darías a todos, no solamente a los manavitas, sino a los ecuatorianos, para fomentar hoy, especialmente, no solo el amor y la unión entre las personas, sino también ese compromiso colectivo por construir un país honesto, solidario, justo. Sí, yo creo que hablando en el Día del Amor, los ecuatorianos estamos condenados a lo siguiente, somos chiquitos, ¿no? 18 millones de habitantes. El otro día hablaba yo con un amigo mexicano y me decía precisamente, 18 millones de habitantes, solamente la Ciudad de México, la capital, el Distrito Federal, tiene más de 20 millones de habitantes. Es decir, todos los ecuatorianos cabemos en la Ciudad de México, así de chiquitos somos nosotros. Pero, y somos tan pequeños y somos incapaces de unirnos. Somos capaces de tener metas conjuntas, unidas, de tener proyectos de desarrollo compartidos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a hablar menos, confrontar tampoco. Yo creo que cuando hablamos, y mucha gente dirá que nosotros tenemos a veces un estilo duro para decir. Sí, yo creo que tenemos que ser duros a veces, pero no nos falta corazón, no nos falta sentimiento, no nos falta el deseo de que dejemos de confrontar y que lleguemos a niveles de unidad nacional, de que haya proyectos que sean compartidos con todo el mundo, porque lo que pasa ahora es, muy bien, gana un presidente de la República y tiene oposición en el Congreso, por suerte ahora, yo creo que digo por suerte, si mañana se elige al señor Daniel Noboa, por primera vez va a tener, después de mucho tiempo, un gobierno que no sea correísta, una mayoría parlamentaria. Esta es una buena noticia. Quizás pues el favor de los votantes sea por la tesis de los demócratas, por la tesis de la libertad, que en este caso representa Daniel Noboa. Esta es la realidad. Tenemos dos opciones. El comunismo, el socialismo, los que quieren terminar con la dolarización, los que quieren seguir robándose la plata, los que se gastaron 277 mil millones de dólares, de los cuales se robaron 70 mil millones. Esa es la realidad. Yo creo que aquí las cosas son claras. El que diga lo contrario, yo acepto el debate con quien quiera y le voy a probar con documentos, ¿no? Con documentos podemos probar lo que acabo de decir. Esta es una tesis. La otra es, con todos sus errores y defectos, el proyecto de democracia, el proyecto de generar empresa, porque solo se puede distribuir la riqueza cuando se la genera. Es decir, si hay riqueza, entonces la gente va a tener trabajo, la gente va a tener mejores salarios, la gente va a poder compensar su situación de vida que ahora mismo no es buena. El nivel de pobreza en el Ecuador llega casi al 45%, es una cosa increíble. Hay gente que come una sola vez al día. Hay gente que está viviendo con menos de $2 al día en el Ecuador. Es lacerante la situación que vivimos los ecuatorianos. Entonces, si los políticos dejan de pelear y se ponen de acuerdo sobre proyectos de largo aliento, si hay un pacto de Estado, eso en la política, en la ciencia política se llama un pacto de Estado, un pacto de gobierno. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo sobre los grandes temas nacionales? Por ejemplo, solucionemos el problema de la salud. Tenemos que solucionar el problema de la seguridad social, para que no hayan viejecitos que se nos mueren con pensiones de $50. Es que es lamentable, Tania, pensar que hay viejitos que reciben $50, $100. ¿Qué hace la gente con esa cantidad de plata? Se muere de hambre. Entonces tenemos que llegar a pactos de Estado sobre el tema de salud, pactos de Estado sobre el tema de la educación, pactos de Estado sobre el tema de lo que significa el estado de bienestar. ¿Qué le beneficia a los ecuatorianos? Pongámonos de acuerdo en los grandes temas. Pero si nos dedicamos a tirarnos piedra todos los días, unos contra otros, tú tienes la razón, yo no tengo, aunque lo tengamos, no vamos a llegar a nada. Eso se llama alcanzar niveles de gobernanza. Si el Ecuador no es capaz de llegar a acuerdos, de generar gobernabilidad, de generar confianza, porque ¿qué es lo que ocurre? Este momento, Tania, muchos empresarios están esperando los resultados de las elecciones. Los empresarios dicen, yo voy a invertir más y voy a generar más trabajo, pero si gana el correísmo, si gana Luisa González, nos vamos a ir del país. Eso es lo que dicen, es la realidad.
No es una amenaza. Lo que pasa es que ¿quién puede confiar en un gobierno que dejó de pagar la deuda externa? Usted sabe lo que hizo Rafael Correa. Rafael Correa dejó de pagar la deuda externa y ahora los mercados internacionales apenas escucharon que a la señora Luisa González le iba bien. Lo que pasó es de que se encareció el problema de la venta de papeles de la deuda, bajó la cotización. Nadie quiere comprar los bonos del Estado ecuatoriano. Eso es muy difícil de que la gente entienda, pero lo que sucede es mucha gente ha comprado deuda ecuatoriana y la coloca en la bolsa de valores de Nueva York, de Europa, y esos papeles, una vez de que no hay confianza, nadie quiere tenerlos, son papeles que no sirven para nada. Y eso es lo que pasa, entonces no hay confianza. Sube el riesgo país. El riesgo país se había mantenido a lo largo de 2 años en 900 puntos. Una vez que se dijo que la señora González había terminado casi ganando la primera vuelta, el riesgo país subió a 1.500 puntos. ¿Y qué quiere decir eso? Nadie va a querer invertir en el Ecuador, las grandes empresas. Por ejemplo, en México. En México están empresas tan grandes como la Nissan, está la Ford, están bancos internacionales. Entonces, en México, en América Latina, en ciertos países donde hay estabilidad, lo que ocurre es de que la gente se invierte. Y si invierte la gente, hay trabajo. Y si la gente no tiene confianza para invertir, se van los capitales, no hay empleo, hay más necesidad. Ahora mismo ya no hay empleo. Pero si se generan gobiernos que amenazan, ¿no? Usted recordará el discurso de Rafael Correa. Dijo, la venganza será dulce contra Ecuavisa, contra Teleamazonas, contra toda la prensa corrupta, contra los empresarios. Ese discurso asusta. Entonces ya viene la venganza, ¿no? Esa venganza de don Rafael a través de doña Luisa González. Eso es lo que debemos evitar. Que vivamos, perdóneme la expresión popular, como el perro y el gato. Ni siquiera mencionar el perro y el gato, porque a veces estos animalitos nos dan ejemplo y viven muy bien. Pues nosotros no podemos vivir en un estado de permacrisis, de confrontación total. No podemos vivir así. Tenemos que, hablando del Día del Amor, entender que tenemos una sola bandera, que somos un país hermoso, que tenemos gente linda, trabajadora, de gente con esperanza, que nuestros jóvenes vuelvan a creer en nuestra nación, que tengan empleo, que tengan salarios, que cuando salen de las universidades puedan conseguir trabajo, que no tengan que emigrar como lo hacemos miles de ecuatorianos. Nos tenemos que ir del Ecuador porque no conseguimos trabajo, porque no tenemos oportunidades, porque no nos dejan ejercer nuestra profesión. Entonces hay que parar la inmigración. ¿Pero con qué? Con confianza, con trabajo, con desarrollo y un Estado que nos dé la posibilidad a todos por igual. De lo contrario, vamos a tener que seguir hablando con esta fortaleza y con esta indignación, sin olvidarnos también de que el amor existe y los sentimientos lindos de los seres humanos nos llevan a un humanismo, porque en política hay que hablar de el ser humano, que es lo más importante. Agradecemos sinceramente su tiempo, Vicente, y sus valiosas reflexiones. Su análisis nos permite entender con mayor profundidad la realidad que enfrentamos como país. Quedo muy atenta a seguir sus investigaciones, sus aportes para construir un país más transparente, más comprometido con el bienestar de su gente. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. No, pues mi querida Tania, y bueno, aunque usted no me haya pedido, yo le voy a dedicar para que quede un sabor dulce, ¿no? De esta entrevista que ha sido tan fuerte, y perdonen, ¿no? Perdonen, pero a veces es ese ímpetu que uno tiene por el amor a la patria, ¿no? Aquí en la distancia, en la lejura, cuando uno más se aleja del país, más se quiere al país. Es un amor eterno, ¿no? Entonces, si usted quiere, le dedico un poemita a través de usted a todas las mujeres ecuatorianas, para que vean que no solamente hay que hablar de política, de confrontación, sino que el alma cuando aflora es lo más lindo. Este poema en el día de San Valentín para ustedes dice en mi libro, ¿no? Y haremos propaganda cuando llegue la hora y estemos listos al lanzamiento, mi querida Tania. Me tiene que ayudar a vender el libro, ¿no? Si no, ¿de qué dice? Bueno, este poema dice: eres mi corazón en el día del amor. En nuestros tiernos apuros, tú y yo solo hablamos con suspiros. Te toco, te envuelvo como un loco. La verdad es que mi corazón se descosió cuando te vio. Apenas te encontró,
y a nada más que no fueras tú, en mí entró. La cordura perdí y para siempre todo mi amor te di, ¿no? Ese es el poemita que quería ofrecer esta mañana y decirles que quizás el Ecuador en la nueva elección tenga la posibilidad de elegir bien. Pido a la gente de Manabí que reflexione, que reflexione. Mi respeto para la señora Luisa González. Es una dama manabita, yo creo que ella se merece todo el respeto de un hombre y de todos los ecuatorianos. Pero también que me permita decirle que esté equivocada. Ella no puede ser una marioneta de un dictador que decirle que es ladrón no es calumniarle, es un ladrón, sí, claro. Y se lo dice, mire, sin miedo, diciéndole a un tipo que ha desfalcado, que ha hecho cosas terribles en el Ecuador. Entonces, yo creo que doña Luisa tiene que reflexionar y lo primero que tiene que hacer doña Luisa es exigirle a sus correligionarios, a sus propios compañeros de partido, a sus coidearios, que devuelvan la plata que se robaron de la reconstrucción de Manabí, del terremoto, que devuelvan la plata a la refinería del Pacífico, en donde, como usted ha dicho y yo he dicho, no es posible, ¿no? Y la gente en el campo sabe que no cuesta 1.500 millones de dólares aplanar 500 hectáreas. Eso es todo. Yo creo que doña Luisa, yo creo que debe salir por sus fueros y defender a Manabí y decir, no, no cholitos. Como decimos en la sierra, ¿no? No cholitos, no. Aquí resulta de que ustedes, compañeritos, tienen que devolver la plata que se han robado de mi tierra. Eso es lo que debería decir doña Luisa González. Muchísimas gracias, Vicente. Nuevamente, gracias por su tiempo, por compartir sus valiosas reflexiones con nosotros. Su compromiso con la verdad, con la transparencia, inspira a muchos. Le agradezco enormemente. Feliz bueno, día del amor y la amistad. Oiga, mi querida Tania, espero que no se haya asustado con todo lo que hemos hablado esta mañana. Y quisiera, quiero decirle algo. Yo le comentaba que comencé mi carrera en Radiovisión, ¿no? Y le tengo una historia. El primer dueño de la Radiovisión de Manta fue Juan Pantaleoni, ¿no? Su hijo Giovanni es uno de mis mejores amigos y él también creó Radiovisión de Quito, en donde yo inicié mi carrera. Así es que yo me he sentido en familia esta mañana, ¿no? Sí. Y hoy un saludo cordial para los ejecutivos de la radio y decirles que estoy a su orden y que espero que no sea la última vez que me invitan, mi querida Tania. No, las puertas abiertas. Es más, cuando venga a Manabí, por favor, visite primero nuestro medio de comunicación, Radiovisión. Será un gusto poder conocerlo en persona y sobre todo seguir dialogando. Estamos a las órdenes de igual manera para seguir trabajando en conjunto. No, un abrazo gigante. Yo puedo decir sin demagogia, porque gracias a Dios, para que me crean, no estoy de candidato a nada, espero nunca estarlo, decir un abrazo y decirle, te quiero, Manabí, te quiero con todo mi corazón. Muchísimas gracias, gracias enormemente, gracias a Vicente por esta entrevista y estamos